Hola Tauro, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sami. Gracias por estar aquí en este día de hoy. Quisiera que oráramos por la paz del mundo y por las necesidades de las demás personas. También agradecer todas las bendiciones que hemos recibido hasta ahora y lo que viene para nosotros. Si tú quieres que yo ore por ti, manifiéstalo a través de los comentarios del video. Yo responderé en la menor brevedad posible, con muchísimo cariño, con muchísimo amor. Bueno, te quiero muchísimo, mi Tauro, te llevo siempre en mi corazón y te llevo siempre en mis oraciones. Quiero que entiendas el día de hoy que tú eres el hacedor de tu vida, de tu propia realidad, y que tú debes tomar tus propias decisiones, las mejores para ti y para tu entorno. Bueno, vamos a ver qué te dicen tus guías espirituales el día de hoy como palabras de poder. Listo, te dicen que recuerdes aquello que has vivido en tu pasado, aquellas cosas buenas y bonitas que has tenido. Listo, que no te centres tanto en lo negativo de este momento y que más bien adelantes y sigas adelante. También te están invitando a realizar cualquier tipo de actividad, ya sea deportiva, lúdica o artística, y que te permita canalizar como que rabias, iras que puedas estar teniendo en este preciso momento. Hazlo, te lo dicen definitivamente. Bueno, si quieres escribir palabras de poder en los comentarios de este video, puedes decir: yo soy sabiduría, yo soy serenidad y soy paz, o escribe hecho está en los comentarios de este video. Bueno, ahora vamos a comenzar nuestras lecturas para mis Tauros en este día de hoy, de economía para solteros y también para mis parejitas. Bueno, también te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones, y que me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram. Bueno, vamos, suscríbete y me das ese super like, dedito arriba, para apoyarnos. Bueno, con relación a tu economía, te dicen las cartas en este día de hoy: tal vez vienes de una época bastante complicada, pero te dicen que no pierdas la esperanza, que las cosas se pueden resolver mejor de lo que tú habías estado esperando y soñando. En un futuro más bien cercano, mira, se comienzan a cumplir todos tus sueños y tus deseos, pero al mismo tiempo pueden estar apareciendo personas como queriéndote involucrar en cierto negocio que no es real, que no es verdad. Si te llegan a ofrecer este tipo de negocios, que hoy dame $1000 y mañana tienes $1.000.000, no creas en ese tipo de negocios. Infórmate muy bien y busca fuentes legales para tener la información de acerca de eso en lo que te estás queriendo involucrar. Bueno, también te dicen que confíes más en ti, en tus capacidades, en lo que tú eres. Sí, sé prudente con tus gastos, sé prudente con esta situación, pero confía muchísimo más lo que tienes y disfrútalo. ¿Listo? Mira, el dinero es una energía que va y que viene, y de esa manera debemos tratarlo definitivamente. Esta carta me habla acerca de esta traición que te estaba diciendo a ti hace rato. Cada vez que tú recibas dinero, di gracias dinero, y cada vez que tú entregues dinero, también di gracias dinero, y hazlo con amor, con convicción. Bueno, y de esta manera el dinero va a fluir de manera más rápida y más constante en tu vida. Bueno, ahora vamos con la lectura para mis solteritos y mis solteritas en este día de hoy. Vamos a ver qué me les dicen las cartitas a ustedes que están solteritos y solteritas. Bueno, ustedes están pasando por una época, digo yo, con ciertas depresiones, sí, bastante trabajo, pero pensando en buscar como que otras alternativas, como que estar en un lugar más agradable. No te digo que sueltes ya mismo lo que tú tienes, pero si no te sientes bien, sí, efectivamente, comienza a buscar otras alternativas. No te quedes en un lugar o con personas, situaciones, actitudes o cosas que no sean beneficiosas para ti. Bueno, en un futuro más bien cercano, vas a tener la suficiente claridad mental para poder tomar esa decisión que tú quieres tomar. ¿Listo? Esto no le va a agradar a muchas personas, tal vez las decisiones que tú vayas a tomar,
Pero yo te digo, después de que te haga feliz a ti, que no te hagas daño, no le hagas daño a otras personas, es totalmente valedero. Todo se comienza a solucionar, todo se comienza a arreglar a tu lado. ¿Listo? Todo tu entorno se comienza a arreglar. Va a venir la victoria para ti. ¿Listo? En aquellos problemas y dificultades que tú tengas en este momento, viene la victoria para ti definitivamente, porque tienes, no sé, la paz, la tranquilidad, la suficiente sabiduría para tomar unas iniciativas bastante sabias y muy buenas. Así que vamos para adelante, aunque las cosas se parezcan ahora muy oscuras para ti en tu panorama, en algunos aspectos de tu vida. Bueno, yo te digo que viene la luz para ti, viene la claridad y viene el mejor momento de tu vida. Bueno, si tú tienes algún ex o una ex por la cual tú quieras preguntar, pero tiene que ser alguien que no sientas tú nada por esa persona. Dices, bueno, yo quiero saber de Pepito. Bueno, vamos a averiguar qué siente esa persona por ti en este preciso instante. Es una persona que está bastante, diría yo, enojado, disgustado, que ve las cosas bastante oscuras con respecto a lo que sucedió entre ustedes dos. Es una persona que inclusive podría estarse sintiendo como en deuda contigo por lo que hizo esa persona cuando estuvo en la relación de ustedes. Bueno, ahora vamos con las parejitas. No importa si estás en contacto cero, también podría ser una lectura en espejo. Esta situación, quiero que nombres ya mismo en voz alta, en voz baja a esta persona. Listo, lo importante es que conectes con tu persona especial en este preciso momento y las cartas ya mismo te van a hablar. Hay ciertas noticias negativas que están llegando, que te están diciendo cosas no tan positivas de tu persona especial. Hay personas que, no sé, están alrededor de esta relación y que quieren hacerte saber a ti la verdad. La cuestión es que ustedes dos están como aislados el uno del otro, como dos islas, no son una pareja, sino que al parecer parecen como más rivales que una pareja. Yo te digo que no deben perder la esperanza en recuperar la relación que ustedes tienen en este momento. Si mira bien, si realmente lo que te están diciendo a ti es real de tu persona especial, si esto que te dicen que tal vez lo vieron o que hizo, que dijo, que no dijo, bueno, fíjate bien si es real. Y no te quedes con lo primero que te dicen las personas. Bueno, tienes que investigar bien, averiguar bien. En un futuro más bien cercano, mira, yo te digo que esa persona con la cual tú estás ahora podría estarse convirtiendo en tu verdadero amor, pero van a haber personas del entorno tuyo, de ustedes, que les van a hacer la guerra por esta relación, que no los van a querer ver juntos, que van a querer meter cizaña entre ustedes dos, pero a la larga ustedes, si se lo deciden, ustedes pueden triunfar. Este no es momento de culparse el uno al otro, es momento de rectificar lo que ustedes tengan que rectificar con serenidad, con calma, con paciencia, con amor, liberándose de actitudes, de personas, de situaciones, de costumbres, ¿cómo te digo?, de cosas tóxicas que pueden haber alrededor de esta situación, de esta relación. Ustedes van a encontrar otra vez esa pasión, ese compañerismo, esa cosa bonita que ustedes dos tenían. Van a comenzar a sembrar lo que tú hayas sembrado con esta pareja, lo vas a comenzar a cosechar definitivamente. Alrededor de ustedes sí hay dos amigos que los quieren y les estiman demasiado y que los quieren ver realmente juntos. Bueno, son amigos de verdad. Esta situación que está pasando en este momento con la relación está mellando el equilibrio emocional de ustedes dos. Cuiden mucho esa situación. Más bien, escuchen consejos de personas realmente sabias. Mira, Madre Naturaleza te dice, ven a mí para sanar, para salir adelante de esta situación. Ve con tu pareja, vayan al mar, vayan al río, vayan al bosque donde ustedes puedan ir para descargarse de energías. Tal vez los avatares de la vida el día a día han hecho que la relación de ustedes mengue, pero bueno, esta relación está llamada a transformarse, en dar un giro de 180 grados y volver a renacer, volver a ser esas personas el uno al otro que siempre han querido. Infórmate
infórmense, ¿listo? No tienen que quedarse uno con lo que uno sabe, no. Infórmate acerca de cómo sanar una relación, acerca de las heridas de infancia de ustedes dos, de heridas generacionales que pueden estar presentando. Dices tú, bueno, es que lo que me pasa con mi pareja actual me ha pasado varias veces, entonces, bueno, ya ponte mosca y analiza eso, que no es normal que te pase siempre lo mismo. Puede ser que en tu familia hay algún tipo de contrato para que las cosas no funcionen realmente. Es momento de retirarse de personas tóxicas, de personas que no les colaboran a ustedes para nada en esta relación. Bueno, vamos a ver qué te dice el tarot de egipcio. Listo, me dice acerca de estas personas que hablan mal de ustedes dos a espaldas de ustedes y que están poniendo las dudas. No, son personas realmente hipócritas que no ayudan para nada. Cuídense mucho de los excesos, ¿ya? Excesos en todos los aspectos de esta relación. Nada de excesos. El único exceso, bueno, exceso de amor, de comprensión, de amor, de compañerismo, de seguridad, de fidelidad. Esos son los excesos que deben existir en una relación. Hay una persona que ya no está aquí con nosotros y que te manda a decir, lucha por el amor, lucha por tu felicidad y sigue adelante. Y si se les presenta la oportunidad de irse lejos de donde están en este preciso momento a volver a comenzar una nueva vida, ustedes dos juntos, háganlo porque les va a ir muy muy bien. Bueno, si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer diciendo: mi pareja y yo valemos oro, valemos diamantes, luchamos y triunfamos, o escribe hecho está en los comentarios de este video. Bueno, mis queridos amigos y amigas de Tauro, esta ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les envío muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor y te espero en una próxima oportunidad.